Saludos y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Siempre es bueno que nosotros cuando vamos a estudiar la Biblia, tomemos una porción que sea un poco más extensa. Siempre es bueno. En este pasado tiempo he tenido el gran gozo de poder tomar libros completos de la Biblia y poder leerlos, tratar de leerlos en una sola sentada. A veces no puedo hacerlo, pero la mayor cantidad posible. Y he encontrado algo maravilloso en eso, y es que uno puede notar los temas que el autor bíblico quiso destacar, que quiso que nosotros nos diéramos cuenta de lo que estaba pasando. Y hoy es mi intención que podamos ir en diferentes áreas o diferentes lugares del Evangelio según Marcos. Así que si usted tiene su Biblia, déjela abierta porque vamos a estar brincando de texto en texto. Porque cuando uno va a este Evangelio, uno nota algo muy peculiar. Este Evangelio, que fue escrito por Juan Marcos era discípulo del apóstol Pedro, fue escrito, fue redactado para los gentiles que estaban en el área de Roma. Así que fue hecho con el propósito de hablar al corazón de aquellas personas que estaban en su politeísmo, en su idolatría, donde no reconocían la autoridad que está en el Dios del pueblo de Israel. Así que este evangelio, Juan Marcos, lo hace con esa intención. Cosa de que cuando vamos al texto notamos que hay unos temas especiales y específicos que él nos está dando. Y hoy quisiera tocar en uno de esos temas, y es la autoridad de Jesús. Ahora, yo sé que a nosotros usualmente no nos gusta la autoridad. Estas personas que estaban escuchando o que leían este texto en la audiencia original tampoco les gustaba la autoridad. La humanidad no ha cambiado, seguimos siendo los mismos pecadores que éramos en antigüedad, somos hoy. Y esta gente, igual que nosotros, no les gustaba la autoridad, igual que a nosotros no nos gusta la autoridad. Y muchas veces la razón por la cual no nos gusta la autoridad es porque hemos tenido jefes, hemos tenido gobernantes, hemos tenido gente que está en autoridad sobre nosotros y lo que hemos observado son sus pecados. Cosa de que preferimos eliminar eso del medio y ser nosotros mismos la autoridad, lo cual es bien irónico porque nosotros también somos pecadores. Y probablemente haremos cosas similares o diferentes, pero también saldrá a relucir nuestro pecado. Pero es bien interesante porque Marcos destaca esta noción importante sobre Jesús, y es su autoridad. Como principio, ¿verdad?, de vida, nosotros para poder tener algún tipo de autoridad, nosotros tenemos primero que estar bajo autoridad. No hay escapatoria, siempre hay alguien que está por encima de nosotros, y en primera instancia, como mínimo, está Jesús, creas o no creas en Él. Dios siempre está en autoridad por encima de todo, y entonces nosotros no solamente tenemos que aprender a cómo es la autoridad de Dios, cómo yo me puedo sujetar a la autoridad de Dios, sino que también poder imitarla. Y esa es mi intención en la mañana de hoy. Quisiera abundar en 3 puntos específicos que voy a estar hablando. El primero es creer en Jesús y creerle a Jesús. Ese es el primer punto. El segundo punto que voy a hablar es Jesús tiene toda autoridad. Y el tercer punto es Jesús supo someterse a autoridad. Así que creer en Jesús y creerle a Jesús. Jesús tiene toda autoridad y Jesús supo someterse a autoridad. En primer lugar, creer en Jesús y creerle a Jesús. Esto no es lo mismo. Suena bien parecido, pero no es lo mismo. Al momento en que nosotros llegamos al tercer capítulo de Marcos, que vamos a leer en breve, así que puede ir buscándolo. Cuando nosotros llegamos al tercer capítulo de Marcos, ya para este entonces Jesús había hecho unas obras y unos milagros. De hecho, en el primer capítulo de Marcos, cuando Jesús sana a la suegra de Pedro, inmediatamente después comienzan a llegar las multitudes. Cosa de que ya la gente estaba viendo lo que Jesús hacía, lo que podía hacer, la intención del corazón de Jesús de sanar, de obrar para el necesitado.
Y entonces cuando es natural pensar que si esta fama de Jesús empezó a regar, pues entonces también la familia de Jesús iba a saber sobre lo que Jesús estaba haciendo. Así que eso es un dato importante que nosotros necesitamos entender para cuando vamos a Marcos capítulo 3, versículos 20 y 21. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y Marcos 3, 20 y 21 dice así: cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Ahora deténgase un momento y piense sobre eso que está diciendo aquí. La familia de Jesús vieron lo que estaba sucediendo y la respuesta de ellos es: Jesús está fuera de sí. O sea, está fuera de su capacidad racional. O sea, Jesús está loco. La familia de Jesús estaba pensando esto de Cristo. Y esto a nosotros nos debe llamar mucho la atención, porque ellos creían en Jesús en el sentido de que lo vieron crecer, sabían que Él estaba allí, sabían que su nacimiento había sido un nacimiento milagroso. Posiblemente sabían que cuando lo presentaron en el templo habían hecho unas profecías sobre Él. La familia de seguro sabía que los sabios de Oriente habían llegado y habían hecho unos regalos justo antes de que ellos tuvieran que partir para Egipto. Seguramente ellos sabían que hubo un momento donde Jesús se perdió y cuando fueron y lo encontraron 3 días después estaba hablando allí con los doctores de la ley, y que los doctores de la ley estaban asombrados con la sabiduría que tenía este muchacho de 12 años. Seguramente ellos sabían todo esto. Pero es bien curioso que no habían conectado ese conocimiento intelectual con creerle a Jesús. Y cuando yo digo creerle a Jesús, me refiero a cosas que Él dijo, cosas que Él dijo de sí mismo. Por ejemplo, en un momento Él dijo que nosotros necesitamos dejar nuestra manera egoísta de vivir, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. O sea que Jesús estaba diciendo: de la manera en que ustedes viven no es la manera correcta, ustedes tienen que morir a ustedes mismos y entonces seguirme a mí. O sea que Jesús es el estandarte de la vida. No solamente eso, sino que Jesús deja claro que nosotros tenemos una condición de pecado, que estamos muertos en pecado, y que entonces solamente a través de Él podíamos volver a tener una relación con Dios. En muchas ocasiones Jesús habló de sí mismo como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Algunas personas le decían que Él era el Mesías. Así que todos estos reclamos de quién Jesús es, su familia en este momento no estaba creyéndole a Él, no le estaba creyendo a su mensaje, aunque sí creían que Él era alguien que Dios había puesto y tenía algún propósito. Ahora, es el Espíritu Santo, iglesia, es el Espíritu Santo el que hace la revelación al corazón. Esto es bien importante, porque el Espíritu Santo, si no revela a nuestro corazón la verdadera autoridad de Jesús, quién realmente Él es, pues nosotros vamos a decir igual que dice el mundo: pues Él era un tremendo maestro de moralidad y un sabio, otro sabio. Pero es el Espíritu Santo entonces el que necesita entrar a nuestro corazón para que nosotros podamos atesorar quién verdaderamente es Jesús y que podamos entender que yo necesito ponerme bajo su autoridad. Por eso es que vemos una diferencia grande entre estos discípulos y esta gente que estaba siguiendo a Jesús en este tiempo y luego en Pentecostés, después de que Jesús resucita y vuelve a los cielos, que viene el Espíritu Santo, donde ahí esos discípulos que reciben al Espíritu Santo pudieron comenzar a atesorar quién era verdaderamente Jesús y entonces vivir como Jesús les pide. O sea que hay una gran diferencia aquí entre estas personas, entre la familia de Jesús incluso, que no tenían el Espíritu Santo en este momento, y luego cuando tienen el Espíritu Santo. Y esto es un detalle bien importante, porque entonces yo necesito pedirle constantemente al Espíritu Santo, que Dios me lo ha prometido, que está dentro de mí. Cuando yo recibí a mi Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a mí, es la garantía de mi salvación. Yo necesito poder pedirle al Espíritu Santo que me revele y me deje atesorar al Señor Jesús.
O sea que no es únicamente yo leer mi Biblia o escuchar una predicación. Yo necesito irme de rodillas y al Espíritu Santo decirle, revélame al Señor Jesús. Yo necesito poder atesorar a Jesús con la autoridad que Él tiene, no con la autoridad que yo pienso que Él podría tener. Toda mi vida yo fui criado con un conocimiento de Jesús. Yo fui a un colegio donde regularmente sacábamos la Biblia y buscábamos en la Biblia a ver qué tenía ahí para decirnos. Incluso luego, cuando estudiaba mi bachillerato, yo llegué a tomar unos cursos electivos de teología porque me interesaba conocer más sobre la persona de Jesús. Así que yo tenía en mi vida, yo tenía un conocimiento de Jesús. Yo creía en Jesús. Yo podía decir, yo sé que Jesús es el Salvador. Pero había algo diferente que no había sucedido, y es que yo todavía estaba muerto en pecado. Yo estaba muerto. Aunque yo caminaba y respiraba, espiritualmente hablando, yo estaba muerto. Y no fue hasta que el 4 de marzo, domingo 4 de marzo de 2012, cuando todavía la catacumba era en el otro lado, mi esposa y yo nos levantamos y recibimos a Cristo. Y fue ahí entonces que comencé a creerle a Jesús. No era lo mismo, el conocimiento que yo tenía previo de Jesús no podía salvarme. No había manera de yo ser salvo. No había manera de yo ver a Jesús cuando mi cuerpo dejara de respirar. Sino fue en ese momento en que yo tomé una decisión consciente, porque ya Dios había metido el dedo en la llaga. Me había dicho, tú me necesitas. Y como Dios me estaba llamando a que yo le recibiera, no fue hasta ese momento que yo pude atesorar quién es Jesús. Y mi vida de ahí en adelante, estos pasados 10 años, ha sido de eso. Crecer en el conocimiento no solamente de quién es Jesús, sino de creerle a Él, a su mensaje, a su palabra, y entender su autoridad. No es suficiente creer en Jesús, necesitamos también creerle a Jesús. El segundo punto es que Jesús tiene toda autoridad. Jesús tiene toda autoridad. En Marcos capítulo 11, Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén, y es bien interesante porque Él entra, según Marcos lo establece, Él entra y se va, porque ya era muy tarde. El día siguiente vuelve y entra y voltea las mesas de los cambistas que estaban allí ocupando el lugar de oración que se supone que las personas podían entrar a orar. Estaban ocupando ese espacio, y Jesús, en el celo del Señor, tumbó las mesas, porque ese lugar no era para vender nada, era para orar. Y luego de eso, en la siguiente ocasión en que ven a Jesús, surge este texto que vamos a leer aquí en Marcos capítulo 11, versículos 27 y 28. Dice, esto lo voy a leer en otra traducción por ahí, la tienen en pantallas en la nueva, la NBLA. Dice, llegaron de nuevo a Jerusalén, y cuando Jesús andaba por el templo, se acercaron a Él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron, voy a leerlo acá porque me perdí, discúlpenme, vamos a darle para atrás, voy a leerlo desde el principio. Llegaron de nuevo a Jerusalén, y cuando Jesús andaba por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Ahora, es importante que nosotros entendamos que esa pregunta no es verdaderamente una pregunta. Estas personas, estos líderes religiosos, le hicieron una falsa pregunta a Jesús. Y nosotros cristianos, iglesia, escuche bien, hay veces que nos hacen preguntas que no son preguntas, son falsas preguntas. Y nosotros necesitamos poder identificarlas como Jesús lo identificó aquí, porque esas falsas preguntas no se contestan. Jesús, con su autoridad, no le contestó la pregunta porque Él vio que era una pregunta falsa. Ellos realmente lo que querían decirle es, ¿quién tú te crees que eres? Realmente esa era la intención de su corazón, y como Jesús vio la intención del corazón, le contestó con otra pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Y ellos no pudieron contestarle, porque lo que salió a reducir, lo que se vio allí fue su intención deshonesta.
Su intención no era ver realmente de dónde venía la autoridad de Jesús, que by the way, si le hubiese contestado, a lo mejor allí hubiesen sacado piedras para apedrearle. Porque la autoridad de Jesús viene del Padre, viene de quien Él es, que es Dios. Así que la pregunta que le habían hecho a Jesús no era para realmente saber, sino que querían acusarle y querían arrestarle. Su intención no era la correcta. Ellos pensaban que ellos eran la autoridad religiosa. ¿Entendió bien? Ellos pensaban que ellos eran la autoridad religiosa. No sé si usted sabía esto, pero nosotros no somos la autoridad religiosa. La Catacumba 9 de Calley no es la autoridad religiosa. Cristo es la autoridad. Nosotros no somos la autoridad. Y estos doctos en la Escritura, en aquel momento, en su altivez, en su soberbia, en su orgullo, ellos pensaban que ellos estaban por encima de los demás y ellos eran la autoridad religiosa. Entonces imagínense, ven a este hombre que se pasaba caminando de lugar en lugar, que ellos sabían que no había estudiado con ellos, y viene a hablar con total autoridad. O sea, ellos cuando predicaban, cuando ellos hablaban de la Escritura, ellos decían, no, en la palabra de Dios dice, como nosotros diríamos hoy día. Pero Jesús cuando predicaba decía, ustedes han escuchado hablar, pero yo os digo. O sea que ellos estaban diciendo, ¿de dónde sacó la autoridad para hablarnos de esta manera? Es importante que nosotros veamos entonces que ante todo tema sobre la espiritualidad, sobre el paradero final nuestro, sobre nuestra salvación, el que tiene esa autoridad es Cristo. No hay otro. Su sistema de gobernanza religiosa estaba impregnado en pecaminosidad. Ellos no lo notaban, nosotros lo notamos. Nosotros tenemos el beneficio de poder ver hacia atrás, ¿verdad? A veces cuando nosotros estamos en el mismo lugar no nos damos cuenta de los errores que cometemos o del pecado que estamos cometiendo. Y a ellos les pasaba también. Nosotros tenemos la ventaja de mirar hacia atrás y ver, wow, esta gente estaba aquí como que hablando cosas sin saber, metiendo las 7 patas, estaban aquí. Nosotros tenemos esa ventaja, pero ellos no tenían esa ventaja porque ellos pensaban que ellos estaban en lo correcto. Ellos veían a este hombre que había venido de un lugar bien humilde y bien pobre y no sabían cómo es posible que haya tanta autoridad en esta persona. Por eso entonces es que Jesús les da luego la parábola de los agricultores malvados, que básicamente lo que les dice es que Dios les confió a ellos un trabajo, que Dios envió profetas para que rindieran cuentas con ellos y los mataron, y que Dios envió a su hijo y allí estaba, y que lo matarían, y que hay de ellos. Yo pienso que Pablo, si hubiese estado allí, les hubiese contestado, en vez de hacerle otra pregunta. Bueno, a lo mejor le hace otra pregunta, sí, pero no la pregunta que Jesús le hizo. Yo creo que Pablo le hubiese dicho lo que sale en Romanos capítulo 9, en la primera parte del versículo 20. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? El problema no son las preguntas que nosotros le hacemos a Dios, y eso tiene que quedar claro. No es que estos fariseos estaban pecando porque le cuestionaron algo a Dios, le hicieron una pregunta a Dios. Hacer una pregunta en sí mismo no es malo. Era la intención del corazón, y esto lo vemos en otros lugares. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1 vemos el relato de Zacarías e inmediatamente vemos el de María, donde Zacarías y María ambos le hacen preguntas a Gabriel cuando le vino a anunciar, en el caso de Zacarías, que iba a ser papá de Juan el Bautista, en el caso de María, que iba a ser mamá del Salvador del mundo. Y entonces, en ambos momentos, tanto Zacarías como María le hacen preguntas a Gabriel, pero la intención de Zacarías lo que provoca es la ira de Dios y se quedó mudo, mientras que María se fue con sus preguntas contestadas. Y entonces nosotros tenemos que aprender a cómo hacer preguntas a Dios con la intención correcta. Hay una manera en que nuestras preguntas podrían ofender a Dios. No le tiene miedo a nuestras preguntas, pero podríamos estar tratando de ofender a Dios. Pero hay maneras en que uno hace una pregunta y Dios te la quiere contestar. Dios no le tiene miedo a las preguntas.
Jesús dijo que Él era la verdad. Así que la verdad no tiene miedo de preguntas. A estos líderes religiosos le hubiese ido mejor si hubiesen aceptado que Dios es verdaderamente soberano y que Él podía enviar a alguien que no era parte de su élite religiosa. Y entonces lo curioso es que uno esperaría que los judíos se hubiesen dado cuenta de esto por la historia de las cosas maravillosas que Dios hizo. Nosotros vemos, por ejemplo, el caso del rey David, donde cuando era todavía un muchacho y Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Isaí, el papá, Isaí, dijo: el muchacho ni me lo busque, porque él no es nadie como para que lo unjan como rey. Pero ese es el que Dios quería. Lo mismo nos pasa con Gedeón, que era de un clan pequeño e insignificante, e incluso idólatra. Y que cualquiera diría: ese no vale nada, pero a ese fue el que Dios decidió escoger. O también lo vemos en Esther, que era una muchacha común y corriente, pero de repente termina siendo la reina. O también podríamos hablar de Samuel, que venía de una madre bien humilde, que lo que quería es que Dios le contestara su petición de tener un hijo. Y en su humildad Dios se la contestó y cogió y ofreció a su hijo. O sea que el pueblo de Israel tenía que saber, y estos fariseos tenían que saber, que de lo humilde, de lo pequeño, de lo que el mundo desecha, es que Dios saca y se engrandece y le da la bofetada a los que se creen que son grandes. Esa es la traducción Rick Lipset de la Escritura, pero eso es básicamente lo que dice la palabra. Dios coge de los pequeños, de lo vil, de lo menospreciado y lo saca a relucir, y ahí es que Él se glorifica. Entonces, ¿cómo es posible? Decimos nosotros acá mientras cruzamos los brazos y meneamos la cabeza, ¿cómo es posible que estos fariseos no se dieran cuenta de eso? La cosa es que a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces Dios ha dado una dirección específica para nuestra vida y nosotros hacemos exactamente lo mismo? Quizás lo leemos en su palabra durante la semana y nos cae como un balde de agua fría encima. Nos reunimos el martes en los grupos pequeños, en las células, y allí alguien está comentando algo sobre la palabra y para acá, ¡pum!, otro cantazo más, me vuelvo y me repite lo mismo. Luego tengo una reunión con algún líder de la iglesia, quizás el líder de la célula o con algún pastor, y me dicen otra vez el mismo tema. Mira, esto es lo que dice la palabra y esto es lo que entiendo que según la palabra tú deberías hacer. Y uno como que, wow, otra vez, pero aún así decidimos hacer lo que nos da la gana. Entonces, ¿cuál es la autoridad que le estamos dando a Jesús? ¿Cuál es la autoridad que estamos poniendo sobre nuestra vida? ¿Es Cristo o somos nosotros mismos? Eso es lo que le estaba pasando a esta persona. A estas personas, estos fariseos estaban viendo a una persona y decían: de aquí no puede salir esta autoridad. Y nosotros a veces podemos incluso, a mí me ha pasado con mis hijos. Hay veces que mis hijos me han tenido que jalar las orejas. Y de primera instancia uno dice como que, pero si este es mi hijo, ¿qué se cree mi hijo? Pero después uno lo va pensando, tengo que ir y pedirle perdón, tenía razón. Entonces Dios no necesariamente utiliza a la gente que uno ve en tarimas así, flashy, no necesariamente. Él nos habla, punto. Y más si nosotros tenemos la predisposición del corazón de que nos hable. Más si nosotros hemos ido delante de Él y le hemos dicho: háblame, dime qué yo debo de hacer. Oye, cuando nosotros hacemos una petición como esa, tenemos que tener las orejas bien abiertas. Si nosotros le pedimos a Dios por dirección, Él no las va a dar. Abre la oreja, porque por ahí viene. Dios escucha el clamor de sus hijos. Por lo tanto, nos va a contestar. Pues necesitamos estar pendientes. Pero cuando venga esa respuesta, vamos a sujetarnos a esa autoridad también. Yo necesito verificar continuamente y preguntarme: ¿cuál es la autoridad que está sobre mi vida? El tercer punto es que Jesús supo someterse a autoridad, y esto sí que es otra cosa. Jesús supo, usted lo escuchó bien, Jesús supo someterse a autoridad. En Marcos 14:28, luego de que Jesús identifica a su traidor y que cenó con él y cenó con sus discípulos, incluso le dice a Pedro que lo va a negar, Jesús dice lo siguiente, Marcos 14:28: pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Qué es eso?
Usted puede entender, Jesús lo que está diciendo ahí, después que yo resucite, o sea, que yo voy a morir, le acaba de decir, ustedes me van a abandonar, yo voy a morir, voy a resucitar, y cuando resucite, me voy a encontrar con ustedes, muchachos. ¿Lo entiende? O sea, que Jesús decidió antes, yo los voy a perdonar, ustedes están perdonados, ustedes saben que están perdonados, pero asegúrense de que cuando yo venga, ustedes estén allí, muchachos, conmigo, nos tomamos un cafecito. En verdad no fue un cafecito, lo que comieron fue pescado, creo. Pero también, los chistes hoy no me están saliendo. Pero ahora es gracioso, ¿viste? Es que hay que decir, esto fue un chiste para que me traten bien, qué bueno. Jesús entonces, con toda la autoridad con que Él usualmente sanaba a los ciegos, sanaba a los que tenían las manos secas, sanaba a los leprosos, echaba fuera demonios, con la autoridad de Dios, Jesús decidió someterse a la autoridad de su Padre y pasar por la pasión, muerte y resurrección. Jesús nos dio cátedra de lo que es someterse a una autoridad. Nos dejó detallado claramente lo que significa someternos a la autoridad de Dios. Y a Él le costó todo. El que nunca había estado fuera de una relación con Dios en la cruz tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El que no necesitaba sufrir para nada, ni tan siquiera sufrir de hambre, se hizo hombre y no tomó el ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se sometió a la autoridad del Padre. Así que Jesús nos dio cátedra de cómo nosotros necesitamos someternos a la autoridad. No solamente eso, si vamos y vemos, Jesús incluso se sometió a la autoridad malvada de Caifás y de Poncio Pilato. O sea que nosotros en nuestra vida cotidiana quizás podemos tener algún jefe que nosotros sabemos que hace cosas que no está bien. ¿Y qué se supone que yo haga? ¿Que salga corriendo? Se supone que tú ilumines la luz de Dios allí. Se supone que tú prendas tu flashlight allí y que reflejes a Cristo allí. Si te sacan, pues te sacaron, pero tú hiciste lo que se suponía que hicieras. Tú te sometiste a la autoridad de Dios y fuiste allí reflejo de Cristo donde sea que Él te haya puesto. Eso es florecer donde haya sido plantado. Jesús tenía el conocimiento absoluto y le veía las mentes a sus amigos, y aún así decidió someterse a la autoridad del Padre, y en Getsemaní lo hizo claro cuando oraba justo antes de ser arrestado, y estuvo dispuesto a entregarse por nosotros. Similarmente, Él conoce nuestras vidas, Él sabe los pecados con los que batallamos, Él sabe las caídas que vamos a tener, y aún así decidió redimirnos. La redención que Cristo ofrece no es una redención barata, como para que yo caigo una vez, se acabó la redención de Cristo. ¿Qué yo hago? Me vuelvo y me paro y me vuelvo y me someto a la autoridad de mi Señor, porque Él ganó mi salvación en la cruz. Yo necesito aprender lo que es la autoridad del propio Jesús. Y a veces entonces decimos que es que yo no soy apto. Yo no soy apto como para someterme a Jesús o como para seguirle. Yo no tengo ninguna aptitud, con P, aptitud, no actitud. No tengo la aptitud. Pero entonces lo que se nos olvida es que Dios nos da la aptitud, la capacidad. Yo recuerdo una vez que estábamos sirviendo hace unos años atrás, luego del huracán María, estábamos sirviendo, llevando comidas a diferentes hogares en Yabucoa. Y fuimos a esta casa donde este hombre vivía solo, y los vecinos a quienes fuimos primeros que le llevamos comida, nos dijeron, cuidado con ese hombre es bien difícil, es terrible. Yo, bueno, pero estamos aquí, no vamos a brincar esa casa porque sea terrible. Si nos bota, pues nos bota, pero vamos allí a tocar, ¿verdad? Y cuando fuimos, resulta que este hombre vivía en una amargura profunda porque él se había apartado del Señor. Y él decía, yo no puedo regresar al Señor
porque es que yo he cometido este pecado. Y mira, yo estoy conviviendo aquí con una señora. Y mira, yo estoy haciendo esto. Yo, pero ven acá. Si no es precisamente ese el llamado que Jesús te hace. Tú conoces las Escrituras, yo le dije. Tú no sabes lo que dice la palabra. Lo que tú tienes que hacer es llegar al Señor. Él se encargará de poner tu vida en orden. Porque Él no te va a dejar como tú estás, pero tú vienes a Él como tú estás. Y cuando nosotros venimos a Él como estamos, aprendemos a sujetarnos y a someternos a su autoridad. Pero eso es un proceso de santificación. Eso no es, se acabó y estamos. No, hay que desaprender un montón de cosas. Hay que empezar a sacar cosas de nuestra vida. Hay que empezar a pensar diferente. Esto es un proceso. Pero entonces lo que necesitamos hacer es reconocer que la autoridad viene de Jesús y someternos a ella. Porque si no es así, como dije ahorita, cuando nuestros cuerpos dejen de respirar, no le veremos a Él cara a cara. Si Jesús pudo sujetarse a la autoridad del Padre, ¿por qué yo no puedo? ¿Acaso no era Jesús completamente hombre? ¿Cómo nosotros vamos a llamarnos cristianos y obviar el privilegio que tenemos de imitar a Jesús? Si tú eres patrono, empleado, estudiante, esposo, esposa, padre, madre, compañero, amigo, vecino, cliente en la fila, ¿cómo se ve la autoridad de Jesús en ese lugar donde tú estás? ¿Nos estamos comportando como la familia de Jesús en Marcos 3? ¿Nos comportamos como los líderes religiosos en Marcos 11? Y con esto voy terminando. Dios siempre está en autoridad sobre nosotros. Y también en ocasiones pone a personas a nuestro cargo bajo nuestra autoridad. Lo mejor es que nosotros tenemos el perfecto ejemplo en la persona de Jesús. Eso significa que yo necesito empaparme de su palabra para poder saber cómo yo lo hago. Porque esto no es algo que surge por querer hacerlo. Uno aprende a obedecer. Uno aprende a sujetarse. Y podemos estudiar las Escrituras y ver en el ejemplo de los discípulos de Jesús y ver cómo ellos empezaron a aprender a someterse al Maestro. Pero no fue que ellos, cuando Jesús les dijo sígueme, ellos se pararon y lo siguieron, ya estaban listos, terminaron. Hubo un proceso. Por eso es que Jesús dice que dejemos nuestra manera egoísta de vivir, tomemos nuestra cruz y le sigamos a Él cada día, porque es un proceso. Y nosotros necesitamos aprender a que así es en nuestra vida también. Entramos en un proceso de santificación. Jesús no solamente sugiere, porque Él no nos obliga a nadie, ¿verdad? Nada de lo que yo he dicho aquí es obligado. Él sugiere que nos sometamos a su autoridad, pero también nos enseñó cómo se hace. Específicamente nos enseñó cómo se hace cuando es bien difícil hacerlo. En Getsemaní Él lloró y fue tanto el estrés y tanta la ansiedad y tanto el quebranto en su corazón que la Escritura dice que sudó como gotas de sangre. Se le rompieron los capilares de tanta presión y tanto estrés que tenía en ese momento, porque el Jesús humano no quería ir a la cruz, porque el Jesús divino sabía lo que le esperaba en la cruz. Pero aún así se sometió en el momento más difícil. Y nosotros no vamos a tener que ir a ninguna cruz, pero nosotros vamos a tener momentos difíciles donde tenemos que escoger: yo voy a hacer esto como yo siempre he querido o he pensado que se hace, o yo voy a hacer esto como Dios quiere que yo lo haga. Yo comencé diciendo que a nadie le gusta someterse a una autoridad. Y ahora les estoy diciendo que necesitamos someternos a Dios, y la razón por la cual nosotros necesitamos esto es porque nuestra alma necesita someterse a Dios. Nos hace falta estar guardados bajo su autoridad. Nos provoca gran paz saber que Dios está pendiente de mí como hijo. Y es un gran gozo entender que cuando yo obedezco, aunque me tiemble la tierra o mis rodillas, el gozo del Señor es el que me fortalece.
El Salmo 119, capítulo 119, versículo 165, dice: los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Voy a leerlo otra vez. Salmo 119, 165, no se los di a ustedes, disculpen. Allá atrás en el media room. Pero usted lo puede anotar por ahí. El Salmo 119, versículo 165 dice: los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Y yo no sé si en algún momento usted ha tenido que hacer algo que sabe que es lo correcto, aunque le cueste. Luego de hacerlo, aunque lo que escuche es gritería por fuera de gente que no le gustó lo que usted hizo, por dentro hay una paz increíble. Y es porque hemos puesto en práctica la obediencia a nuestro Señor. Es como cuando nosotros en nuestras casas sabemos que hay un clavito que hay que poner, pero le damos vuelta. No queremos poner el clavito. Yo prefiero sentarme a ver Andor en Disney Plus. Pero hay que poner un clavito. De hecho, cuando llegue hoy a casa, tengo que poner unos clavitos allí en casa. Entonces llevan una semana esperando por mí. ¿Entiendes? Entonces mi hijo ayer nos dijo como que: mire, ¿cuándo tú me vas a poner esos clavitos? Y yo, a mí se me ha olvidado. Y yo estuve ayer viendo televisión. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo le ponga los clavitos que necesita en la pared, aunque debí de haberlo hecho la semana pasada, yo voy a sentir dentro de mí una paz increíble. Que no le voy a decir nada, y él no está aquí, así que se enterará después si ve el culto o el martes en la célula, no se va a enterar, alguien me choteará. Pero hoy yo voy a sentir una paz increíble cuando yo ponga esos clavitos. ¿Por qué? Porque hice lo correcto. Y la palabra de Dios dice: los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Y es que el poner al Señor Jesús por encima de nosotros y de cualquier otra cosa me garantiza paz interior, a pesar del tumulto que se encuentre fuera. Nosotros muchas veces entendemos que yo tengo una libertad y una autonomía, y nos decimos a nosotros mismos: I've got this, yo puedo hacer esto, me voy a tirar, lo voy a hacer. Pero aun cuando nosotros sepamos lo que hay que hacer, hermanos, hay que orar. A mí me ministraba tanto en estos días. Yo hablaba con Pastor Nando, y él me decía que había un mensaje que luego se los dará. Este es el spoiler para ustedes. Había un mensaje que él quería traer a la iglesia. Me dijo: pienso traer este mensaje. Pasaron como 10 minutos, me volví a escribir: borra eso. Eso no se lo voy a llevar a la iglesia todavía. Porque me fui a orar y el Espíritu me está indicando que todavía. Así que voy a hablar de otra cosa. Y hay veces que hay cosas correctas que hay que hacer, pero no es cuando te salgan, es ahí ahora. Hay que orar como quiera. Señor, es ahora. Y si es ahora, pues amén. Pero incluso cuando sabemos lo que tenemos que hacer, recordemos que hay autoridad sobre nosotros. Y Marcos escribió a una audiencia que no tenía costumbres y tradiciones correctas, y nosotros también tenemos ese bagaje, aunque nos hemos criado en un país que nominalmente es cristiano. Nosotros tenemos nuestras costumbres y tradiciones que hemos aprendido y que las abrazamos como si fuesen ciertas. Incluso las citamos y pensamos que estamos citando la Biblia, pero incluso son frases antibíblicas, como Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. Dios realmente espera que sus hijos escuchemos su dirección sabia y la apliquemos, porque reconocemos que la autoridad es de Jesús. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Gracias por estar con nosotros.